Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. A un video más de esta serie, No existe otro evangelio de Jesucristo, que hemos estado realizando. Vamos a ver hoy el video número 27. Le he puesto por título a esta enseñanza, ¿por qué Dios en la Biblia nos dejó escrito que la salvación es por fe? Es por gracia, la gracia de Dios, su amor, su misericordia a nosotros, pero es por fe que nosotros tenemos que dar ese paso de fe al escuchar su verdad bíblica, al escuchar la verdad de Dios para que nosotros podamos entender nuestro pecado, nuestra situación moral, nuestra estatus delante de Él, qué es lo que va a suceder en ese testamento donde dejó una herencia bajo sus reglamentos, y que ahí nos explica Él cómo es la salvación en Jesucristo. Entonces, ¿por qué la Biblia nos explica en varias partes que a pesar de que la salvación es gratis, es por fe, depende de nosotros arrepentirnos y depende de nosotros creer, aunque Él nos ayuda dándonos a entender su palabra, nuestra condición, para que podamos dar ese paso en voluntad propia de arrepentimiento? Entonces, Él pone el querer y el hacer, pero nosotros tenemos que hacerlo. Y de alguna manera, en muchos pasajes nos dice que la salvación es una promesa. Es una promesa. ¿Por qué? Pues porque todavía no la tenemos aquí. Es decir, todavía no estamos en la gloria, todavía no estamos en el cielo. Y sí es verdad que ya entramos al reino de Dios aquí en la tierra. Es decir, que Dios estableció su reino en Jesucristo, pero en aquellos que están en Cristo podemos disfrutar del Espíritu Santo, podemos disfrutar de la palabra de Dios espiritual, sin mentiras, sin adulteraciones, sin religiosidad, y nadie nos puede engañar si nos mantenemos fieles y firmes en Jesucristo. Y de ahí vienen las explicaciones en toda la Biblia y en el Nuevo Testamento, cómo es estar en Jesucristo firmes. Y cómo es que Dios nos ayuda a estar en esa firmeza. Si no recibimos de ayuda de Dios, es imposible permanecer en Cristo firmes. Entonces esa gracia que recibimos un día para salvación eterna, es una gracia que también está a nuestro alcance en Cristo, delante del Padre, todos los días. Pero depende de nuestra relación personal con Él, nuestra fidelidad a Él, tomar tan en serio la salvación y cuidarla con temor y temblor, el que nos hace prevalecer y permanecer, que al final de cuentas, y que en base, Dios nos hace prevalecer, permanecer, pero a través de que nosotros decidamos caminar con Él, decidamos servirle a Él, decidamos vivir en Él como Él lo ha establecido en el Evangelio sin adulteraciones que nos explica la Biblia, para que nadie nos engañe, para que no nos confiemos en las religiones cristianas que nos pueden engañar, porque los líderes también están engañados por siglos. Entonces, por eso la Biblia nos explica que cada hijo de Él nos dice que sabríamos la verdad, porque Él es la verdad, estando en nosotros nadie nos podría engañar. Él mismo nos diría que es verdad y que es mentira. Él mismo nos pondría la verdad en nuestro espíritu. Él mismo pondría su ley en nuestra mente y en nuestros corazones. No las enseñanzas en el seminario, no las enseñanzas en la iglesia, no las enseñanzas de un maestro bíblico o de un pastor, un sacerdote o un X líder, sino que el mismo Espíritu Santo nos pondría la verdad en nuestro espíritu, aunque si Dios también utiliza a líderes para que prediquen la palabra, pero el Espíritu si no interviene no pasa nada. Si no tenemos al Espíritu de Cristo en nosotros, no sucede nada en nosotros. Nos llenamos de conocimiento, nos llenamos de historias, nos llenamos de lo que se profesan en las predicaciones, pero nuestra vida no cambia nada. Seguimos siendo los mismos, que no le damos la gloria y la alabanza a Dios, no cuidamos nuestra boca ni nuestro corazón a la maldad de este mundo, tantas cosas. Y entonces es importante que entendamos la doctrina, por qué Dios le llama promesa de salvación. Sí es salvación ya, sí, ya entramos, nacimos de nuevo, sí, pero ¿por qué es promesa? Pues porque tenemos que permanecer fieles en la salvación
hasta el morir en esta tierra. Hasta que partamos de esta tierra, tenemos que permanecer bien unidos a Cristo, no a la iglesia. Ojo, no a la iglesia. ¿Por qué me refiero a la iglesia? Porque la iglesia se puede desviar de la verdad. O sea, me refiero a la organización religiosa. Se puede ir a otro lado. Pueden poner nuevos dogmas de fe. Pueden poner otras enseñanzas que no son bíblicas, que no son de Dios, que no son de sus apóstoles. Y nos pueden confundir y nos pueden dar falsas esperanzas. Y uno de los filtros que siempre les comento es que nuestra vida no cambia. No dejamos de pecar, seguimos pecando y pecando y pecando. Y confiamos en los sacramentos de la iglesia, que ellos nos pueden absolver con sus sacramentos, con sus dogmas de fe, y que ya estamos limpios delante de Dios. Nos hacen creer eso desde que nacemos, pero la Biblia dice otra cosa muy diferente. Y entonces es importante conocer lo que la Biblia dice, lo que Dios dice, para saber si estamos en la verdad y si nuestra vida está creciendo en santidad, si esa salvación que decimos tener y que recibimos gratis, la estamos atesorando y conservando fuertemente unidos a Cristo y a Dios Padre y al Espíritu Santo. Conociendo su palabra en profundidad, en la ciencia de Dios, en la sabiduría de Dios, para vivir en consecuencia conforme su palabra y ser testigos fieles de ser realmente salvos y verdaderos hijos de Dios. Entonces hoy veremos por qué Dios dice que la salvación es una promesa. ¿Por qué la salvación es una promesa? Bueno, te lo resumo así, pero ahorita veremos toda la enseñanza. Porque se puede perder la salvación. ¿Por qué se puede perder cuando no nos costó nada? Él ya no la entregó. Porque nosotros la desechamos, la despreciamos y no nos interesa. Hay muchos cristianos que hacen eso. Por eso la Biblia nos advierte en muchos lugares que no hagamos eso. Y de alguna manera sí sucede. Y muchos se pierden a pesar de haber conocido en el siglo venidero, los dones del siglo venidero, el poder, el nacer de nuevo, la palabra que actúa poderosamente en nosotros, el cambiar de vida. Volvemos atrás al vómito, al perro, y volvemos a ser peores que antes que conocíamos a Cristo. Y como puede suceder, por eso nos advierte, y por eso Dios le llama la promesa, porque a pesar que sí somos salvos, hasta que no estamos en el cielo y ya no la entrega, hasta que no estamos en el tribunal de Cristo, somos aprobados o somos rechazados. Y es por eso que hay que estar atentos a la verdad de Dios, al Evangelio Santo. Vamos a hacer una pequeña oración como cada vez. Padre, te damos gracias por este nuevo día, por este nuevo año 2023, que sabemos que estará lleno de bendiciones, pero también de grandes retos, que este mundo cada vez más atrapa a mucha iglesia. Este mundo con su tecnología, con toda esa resplandor y todo ese engaño que puede confundir nuestro espíritu y desviarnos de tu verdad. Ayúdanos, Padre, a recibir esta enseñanza para que valoremos una salvación tan grande que le costó todo a Cristo. Toda su sangre y todo su ser se derramó y se destruyó en esa cruz por amor a nosotros, para que no tomemos tan a la ligera, creyendo que la iglesia nos puede salvar con sus sacramentos, creyendo que porque creemos en ti nos podemos salvar, porque según nosotros no somos tan malos, y sabemos que todo eso la gente va para el infierno, porque tu palabra lo dice. Por eso ayúdanos a recibir la enseñanza para que escapemos de autoengaños y de los engaños de las religiones cristianas falsas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, en la Biblia, en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 13, dice lo siguiente: en Jesucristo también nosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, hay que oír primero la predicación del Evangelio. En toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, solo así se salva la gente. Después de haber, en espíritu y en verdad, nacen de nuevo. Los que pasan por ritos no se salvan. Por eso nunca cambian sus vidas, siguen maledicientes, peleoneros, una serie de factores, como éramos todos antes de Cristo. Dice, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído después de oír en Jesucristo lo que nos pide, que nos arrepintamos de pecado y que nos entreguemos a Él por fe, creyendo que Él pagó el precio, dice, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios pone un sello
que garantiza las arras de aquella promesa de que nos va a ser fiel como esposo, que nos va a cuidar el resto de la eternidad a nosotros como sus hijos, y como arras en promesa y en compromiso nos pone a su Santo Espíritu, confirmando con eso que nos asegura que el Espíritu nos va a enseñar la Biblia en el corazón nuestro, la va a poner en nuestra mente y en nuestro corazón. Asegura la promesa que desde el Antiguo Testamento Él prometió poner su palabra en nosotros con su Espíritu. Ya viene la certeza, como dice Primera de Corintios, el apóstol Pablo, Primera de Corintios capítulo 2, como dice Primera de Juan capítulo 2, verso 20 y verso 27, el Espíritu Santo nos enseña la verdad y no podemos ser engañados. No dependemos de lo que diga la iglesia, no dependemos de lo que digan otros hombres de Dios, dependemos del Espíritu Santo, que Él nos enseña la verdad, para que nadie nos engañe, y esa promesa nos asegura Dios, y los que hemos nacido de nuevo lo vivimos. Entonces dice que son las arras de nuestra herencia, es un hecho, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nos está diciendo, son las arras que Dios nos entrega al Espíritu Santo, como de la posesión que ya tenemos en Cristo en lugares celestiales, del cielo que ya lo tenemos porque el Cristo lo ganó para nosotros y ya por fe lo recibimos al aceptar a Cristo y arrepentirnos de nuestro pecado ante Dios para ser convertidos, para ser salvados, para nacer de nuevo. Esa posición eterna adquirida en los cielos ya está, dice Dios, pero por eso les voy a poner el Espíritu Santo para que vean que tienen un sello para que lleguen hasta el cielo. Pero tenemos que, ahorita vamos a ver la enseñanza, que el Espíritu Santo lo podemos apagar, que el Espíritu Santo lo podemos entristecer, que el Espíritu Santo lo podemos hacer que no se manifieste en nuestra vida si seguimos en pecados, si no queremos obedecer a Dios, si no queremos recibir de la gracia sobre gracia día tras día de Él para vencer nuestra carne. Entonces no habrá poder en nosotros que nos cambie, no habrá poder en nosotros aunque seamos cristianos. Y entonces está en riesgo esa salvación. Y esa posición adquirida, si no tengo el sello del Espíritu, si el Espíritu Santo no se me ve si sigo hablando como mundano, si sigo viviendo como pagano, si sigo practicando las impiedades, no tengo Espíritu Santo, obvio. El Espíritu Santo no puede habitar en alguien que está así, que es así. Y es algo que un engaño de las religiones más grandes dicen que tenemos Espíritu Santo siendo todos pecadores perdidos. Eso es una mentira, ahí no hay Espíritu Santo. Y como no lo conocen, pues se creen lo que la religión imparte, porque es la más grande, y la más bonita, y la más de mentiras. Pero los frutos, podemos ver a la gente que sí son muy religiosos, pero no hay fruto de santidad, ni de gloria, ni de alabanza para Dios, ni de gloria, ni de bendición, ni de libertad para ellos y sus familias. Y ahí vemos el fruto evidente y la evidencia evidente que no hay Espíritu Santo ahí. Por eso entendamos que dice Dios que es una promesa, el Espíritu Santo de la promesa, porque Dios está diciendo, yo les salvé ya tienen una posesión adquirida, ya tienen un lugar acá en el cielo, ya están en lugares celestiales ahorita en Cristo que ya tienen al Espíritu, ya tienen las primicias de mi gloria y mi reino, me van a alabar como lo están haciendo ya en el Espíritu ahorita en la tierra, pero ahora por la eternidad delante de mí siempre estarán. Y esa es la promesa, pero la promesa de de lo que el Espíritu Santo puso como arras y como sello, de la promesa de nuestra posesión eterna ya adquirida, la tenemos que conservar nosotros. Eso ya depende de nosotros, no de Dios. Dios nos va a alentar en amor, Dios nos va a fortalecer, si caemos nos va a levantar, pero de nosotros depende sí o no cuidar esa salvación, abrazar esa salvación, proteger esa salvación, crecer en esa salvación y recibirla al partir de esta tierra. Dice 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos en la santidad, en el temor de Dios. En el contexto de este pasaje,
Pues obviamente ha estado hablando Pablo de algunos defectos que todavía los cristianos tenemos cuando somos niños en Cristo, cuando no hemos madurado en Cristo, cuando no hemos sido fieles a Cristo y no hemos crecido. Entonces, todos esos pecados que todavía estamos repitiendo ya siendo cristianos, dice Pablo, limpiémonos ya de toda la contaminación que tenemos en la carne y en el espíritu. Limpiémonos, ¿cómo? Con la palabra de Dios todos los días, que el Espíritu nos coloca, no nada más solos, y necesitamos tener al Espíritu Santo primero. La palabra de Dios todos los días nos va a limpiar entonces, porque Dios es quien nos limpia, y con la oración, clamor, obediencia, de oración y alabanza, Dios nos va a seguir dando crecimiento, nos va a seguir dando entendimiento, revelación, fuerza, poder, para seguir siendo cada vez más parecidos al carácter de Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Ahora bien, dice aquí que perfeccionándonos en la santidad, en el temor de Dios. O sea, un cristiano que nace de nuevo no nace por sacramentos y se queda ahí siguiendo rituales y rituales y rituales. Él nace del Espíritu y cada día está creciendo y creciendo y creciendo. ¿En qué crece? En el conocimiento de la teología de su iglesia, en el conocimiento de la historia de su iglesia, no. En el crecimiento de la historia de todos los líderes de su iglesia, no. En el crecimiento de la historia, siglo tras siglo, dogma tras dogma, fecha tras fecha, no. ¿En qué crece? En salvación, en santidad, en crecimiento espiritual, se parece cada día al carácter más de Cristo. Y esa obra nada más la hace el Espíritu Santo, nada más la hace Cristo, nada más la hace Dios, nadie más, solo Dios da crecimiento espiritual. A quien le ama, a quien le adora, le sirve, a quien se somete y carga su cruz todos los días, crucifica su carne en esa cruz y anda en el Espíritu, de la mano del Espíritu Santo todos los días. Y siguen creciendo y creciendo, cada vez se parecen más a Jesucristo. Aman a sus enemigos, perdonan a los que los ofenden, oran por los que los persiguen, bendicen a diestra y siniestra y siguen clamando por sus vecinos, familiares que aún no conocen la verdad, creen en Dios, siguen en la fiesta, siguen en la pachanga, en las maldiciones, en el doble sentido, en todo, pero no tienen idea ni quién es Dios, ni lo conocen, ni lo tienen. Por eso sus vidas siguen siendo paganas, mundanas, seculares, aunque sean religiosos cristianos. Pero aquí predicamos no para juzgarlos, no para exhibirlos, no para despreciarlos, sino porque les amamos, predicamos, porque de ahí venimos todos. Yo también era exactamente eso, para que puedan recibir la salvación en Cristo con el Evangelio santo y puro, y entendamos que la salvación es tan importante antes de partir de esta tierra, y no estemos confiando en sacramentos, ni en doctrinas, ni en iglesias. Ellas no salvan, los sacramentos no salvan. El que salva es Dios, a través de hacer la voluntad de Dios Padre. Dice 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que es en Cristo Jesús. O sea, lo que está haciendo referencia aquí Pablo es de su apostolado, pero lo que quiero que ratificar aquí es sobre la promesa de la vida eterna que solamente se sucede en Cristo Jesús, estar en Cristo Jesús, andar en Cristo Jesús, permanecer en Cristo Jesús hasta morir, no permanecer en la iglesia, no permanecer en los sacramentos, ni la iglesia salva ni los sacramentos salvan. Sí es verdad que cuando Cristo nos salva nos pone en un grupo, pero nos da dones de su Espíritu a todos y nos da ministerios a todos y participamos en la iglesia todos para edificar un cuerpo sano de Cristo en ese lugar. Por eso Él levanta un cuerpo de Cristo en cada iglesia donde Él se hace presente y donde tiene hijos en todo el mundo, en todas las colonias, en todos los municipios, estados de este planeta. Él levanta iglesias. Lo que piense la iglesia más grande, lo que piense la gente por engaños de siglos, eso es irrelevante. Si tu vida sigue llena de pecado, ¿por qué defiendes lo indefendible? ¿De qué sirve que defiendan lo que les han enseñado cómo se defiende cuando es un error? ¿Por qué no mejor defender el alma y entender que no estamos viviendo en santidad
que no estamos creciendo en el conocimiento de Jesucristo y su palabra, que no estamos siendo un reflejo de Cristo en esta vida, pero no como nosotros lo apreciemos o lo entendamos, sino como el mapa de la Biblia exacto dice cómo es un creyente, cómo se va siendo transformado de gloria y gloria en la imagen de Cristo, cómo Dios hace esa obra todos los días y cómo ese creyente se somete a disciplinas espirituales para crecer en la verdad, para crecer en santidad, para crecer en justicia y cada vez ser más parecido a Cristo. Y eso es vital en todo ser humano antes de partir de esta tierra, conocer la verdad. Dice Hebreos 4:1, temamos pues, no sea que permaneciendo la promesa de entrar a esa vida eterna, a esa posesión adquirida se refiere, para que habiendo, dice, temamos, dice la promesa de entrada en su reposo, que es lo que hablamos, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Son advertencias que Dios da en la Biblia, porque tenemos que tener temor y temblor cuidando la salvación, porque hay quienes se rebelan a Dios, hay quienes pecan fuerte contra Dios, aún conociéndole, y se pierden de la salvación. Se pierden, porque descuidan su comunión con Dios, porque descuidan la lectura de la Biblia, porque descuidan la consagración a Dios y siguen viviendo mundanos y paganos, llenándose y contaminándose de todo lo que ofrece este mundo, que no le agrada a Dios y que no nos conviene a nosotros. Ahora bien, es importante entender que si ni siquiera yo tengo este conocimiento de que es pagano, que es mundano y que es de Dios, es porque no conozco a Dios y es porque no conozco la palabra de Dios. Lo que me digan los testigos de Jehová no me importa, ellos adulteraron las doctrinas. Los que me digan los mormones no me importa, ellos adulteraron las doctrinas. Lo que me diga el catolicismo, lo que me diga el catecismo de ellos, lo que los millones de papas hayan escrito en los siglos, no me importa. Ellos adulteraron el Evangelio Santo. A mí lo que me importa, lo que diga Lutero, no, en cierto sentido no me importa. Lo que diga Calvino no me importa. Lo que diga. A mí me importa lo que Dios dice en su palabra y que yo nací de Él y que el Espíritu Santo está acomodando en mi espíritu, como en todos los hijos en el mundo. Y todos los hijos tienen una congregación, tienen un cuerpo de liderazgo espiritual de Dios también a cargo de cuidarles y ayudarles. Y somos un grupo, somos un cuerpo en Cristo. Eso hay en todo el mundo, en toda lengua y toda nación. Pero eso es muy aparte de estar creyendo que las organizaciones religiosas son la verdad o que vienen del primer siglo lo que nos salva. Eso nomás es defender el error para seguir presos de engaño, mentiras y falsas prácticas que nada tienen que ver con la verdad de la Biblia, y ni nuestras familias ni nosotros salimos de la esclavitud del pecado por más que defendamos nuestra iglesia. Debemos defender nuestra alma, que se va a ir la eternidad al infierno o la eternidad al cielo. Y viene un mapa muy claro cómo esa promesa de salvación se cuida. Por eso es promesa, porque si no fuera promesa y si no se perdiese, Dios no lo daría por promesa. Lo daría, ya es un hecho, lo creas o no, hagas lo que hagas, tú vas a llegar al cielo. No. Tenemos que vivir en santidad, tenemos que obedecer a Dios todos los días, y para vivir en santidad y obedecer todos los días es imposible. Entonces la Biblia nos explica que todos los días llenándonos en oración de su Espíritu, todos los días leyendo su palabra para que nos indique el camino que debemos de andar y entender nuestro camino, es como nosotros perseveramos y Él nos preserva en salvación. Para no perdernos, no desviarnos, no irnos hacia otro lado y perder esa salvación. Dice Hebreos 10, capítulo, verso 36, porque os es necesaria la paciencia, un tributo de Cristo, un fruto de Cristo y del Espíritu Santo, la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, primero hay que hacer la voluntad de Dios, obtengan la promesa. O sea, nos está diciendo que hay que obtener la promesa, que hay que conseguir esa promesa. En la misma dirección que empecé a predicar esta enseñanza, lo sigo haciendo. Esa promesa nos lo dio como promesa porque se puede perder. Porque tenemos que llegar hasta el fin, venciendo todos los retos que en esta vida el pecado nos tienta, nuestra carne nos tienta, el enemigo nos tienta, el mundo nos tienta, todas las atracciones de este mundo nos tientan, que nos pueden hacer caer de la gracia de Dios, desviar de la fe en Dios y ser cristianos tibios que nos van a vomitar, ser cristianos fríos que nos vamos a ir al infierno. Entonces, es por eso entender
que dice aquí bien claro que tenemos que hacer la voluntad de Dios primero para obtener la promesa. Pero ¿cómo voy a hacer la voluntad de Dios si ni siquiera la conozco? Pues por eso hay que leer la Biblia todos los días, el resto de mi vida, ya estando en Cristo Jesús, para que Él me dé crecimiento, entendimiento, revelación, conocimiento, y yo crecer en esa salvación. Pero es necesario ver esas disciplinas espirituales si es que estoy en Cristo y si aseguro tener a Dios conmigo. Dice Hebreos capítulo 11, verso 33, que por fe muchos siervos de Dios conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. La fe es tan necesaria para poder obtener las promesas. La fe en Dios y la fe de Dios en nosotros, que es un fruto del Espíritu, es un fruto de leer su palabra. La fe, ese fruto del Espíritu en nosotros, es necesario para obtener las promesas. Entonces, la promesa más grande que tenemos en la Biblia es la de la salvación eterna, es la de estar en lugares celestiales en Cristo, es la de tener una posesión adquirida ya. Por eso lo menciona el apóstol, que es posesión adquirida, no es posesión por adquirir. Repito, cuando nos salvamos, no nos salvamos a medias, nos salvamos completos. Sí, Dios nos da la salvación entera, completa. Es decir, como al que estaba en la cruz, el malhechor que estaba en la cruz ahí al lado de Cristo, le dijo, hoy te irás conmigo al paraíso, y le cumplió. Él no tuvo que andar haciendo un proceso espiritual de años, un crecimiento espiritual del conocimiento de la palabra, no tuvo que estar buscando la santidad para no perderse, porque ese momento murió. En pocas palabras, alguien que se convierte a Cristo, lo recibe y Cristo lo salva, y a los 2 minutos muere, se va al paraíso con Dios, se va con Dios. Pero es una persona súper afortunadísima que llegue a ser esa circunstancia, y que Dios solamente lo hace en quien Él tiene misericordia, del que Él quiere tener misericordia, y en ese momento especial y específico. Pero no es la ley para todos, ni se predica de eso así. Pero sí ha sucedido como sucedió el de la cruz. Pero los que recibimos a Cristo y vamos a estar años y años y años en esta tierra, siendo testimonios, siendo siervos de Dios, siendo predicadores de la palabra, llevando el testimonio de Cristo en nuestra vida y en nuestra boca, necesitamos cuidar esa salvación, esa promesa, necesitamos afermarnos a ella para que por fe la podamos obtener, y fe solamente es llenos de Dios, llenos de su palabra santa. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los deseos, las concupiscencias son deseos pecaminosos. Entonces, dice que por el conocimiento que Dios nos ha dado, la revelación de Jesucristo, el que haya resplandecido Cristo Jesús, que Dios lo hizo posible en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, dice que Él, a través de esa revelación de conocimiento, hemos descubierto esas grandes promesas, la principal, la vida eterna, y por medio de esas promesas dice que participamos de la naturaleza divina, el sello del Espíritu Santo, para que eso confirme primero que estamos en la salvación, que seguimos en la salvación, y que las promesas van a estar llegando en el tiempo perfecto de Dios. Pero ese poder, ese conocimiento y ese tener al Espíritu como garantía de que recibiré la promesa de la vida eterna, me hace huir de la corrupción que hay en este mundo. Pero si yo estoy en una iglesia que me dicen que me salvaron los sacramentos, si yo estoy en una iglesia que me dice que me salvaron sus enseñanzas, que les dan enseñanzas casa por casa, si yo estoy en una iglesia que me dicen que nada más ellos van a ser salvos porque se le apareció a Joseph Smith Dios, si yo estoy en una iglesia que me dicen que nada más los sábados se salvan, los que cuidan el sábado, que tienen corrupción en sus doctrinas, que tienen alteraciones en sus doctrinas, pues me estoy arriesgando, porque eso no me dice Dios. Lo que yo tengo que cuidar es la santidad, vivir obviamente para la gloria de Dios, para la alabanza de Dios, y en ese crecimiento espiritual yo confirmo con la presencia del Espíritu Santo en mi vida que el sello está firme en mí, que la posesión adquirida en el cielo no se ha movido, que mi lugar celestial en Cristo lo sigo disfrutando desde aquí, no se mueve.
Pero si yo estoy confiándome en todas esas iglesias y todos esos sacramentos y todas esas enseñanzas porque me las infunden y me las infunden, pero mi vida sigue sin dejar de mentir, sin dejar de engañar, sin dejar de robar, sin dejar de tener sexo ilícito, fuera de matrimonio, sin dejar de estar viendo pornografía, sin dejar de estar viendo todo el paganismo, malas palabras, doble sentido, chistes y tonterías, sin dejar de la música pagana que habla de puro desamor, traición, o sea, canciones que hablan para puro pecado y todo el mundo se divierte y las disfruta. Y decir que tenemos a Dios es porque no lo conocemos. Es porque no entendemos el Evangelio, porque tampoco lo conocemos. Es porque no hemos nacido del Espíritu, porque nos han engañado que los sacramentos los recibes. Así no se recibe el Espíritu. Y la prueba es que la gente no cambia y las familias se destruyen por más que crean en Dios. Y las familias están destruidas por más que le piden a Dios. Y las familias siguen destruidas por más que le hacen tamales a Dios. Y lo llevan cargado por las calles. No pasa nada. Porque así no es la fe de Jesucristo ni la fe en Jesucristo, que la Biblia nos enseña cómo es. Por eso hay que escapar de todas las doctrinas falsas. Dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 25, y esta es la promesa que Dios nos ha hecho, la vida eterna. Es una promesa, porque tenemos que vencer hasta el fin para alcanzarla. Ya está hecho, ya hizo todo Cristo, ya nos la regaló. ¿Qué vas a hacer tú con ella? ¿Tú crees que la salvación te la regaló tu iglesia con tus sacramentos? Está bien, es tú lo que tú crees. No conoces la Biblia, pero tú le crees a tu iglesia. No conoces lo que Dios dice, pero tú le crees a tu iglesia. Y luego la iglesia transforma la intención de los textos bíblicos, te los enseñan a conforme ellos les fueron enseñados en sus teologías, y te enseñan a hacer apologeta, defiendas tu fe, tu cristianismo en esa iglesia. Pero tu familia y tú no dejan de mentir, de pecar, de pelear, de esto, lo otro, aquello. Y dices que tienes a Dios porque desde que nacimos en Latinoamérica nos han enseñado que tener a Dios es también ser pecador, que tener a Dios es también tener divorcios, que tener a Dios es también tener pleitos, que tener a Dios es ser maldiciente, que tener a Dios es, dicen que eso es normal porque ya está dentro a fuerza. Es mentira, es mentira. Por eso hay que ir al Evangelio, hay que buscar a Dios para que nos salve, y entonces con su Espíritu entender cada doctrina de la Biblia, para entonces nosotros ser un reflejo de Cristo viviendo en santidad, no en religiosidad, en santidad. Cuando voy a la luz y ser paciente, hablar con cosas legales, correctas, sí, pero tener misericordia de la gente, donde no quieren y te tratan mal, tú bendecirlos, amarlos, no hablar mal de nadie, no juzgar a nadie. Todo eso se logra solamente llenos del Espíritu, con Cristo, en Cristo. Dice Romanos 8:14, porque todas las que son guiados por el Espíritu de Dios, por eso ellos son los hijos de Dios. Todos nos decimos hijos de Dios en Latinoamérica, todos decimos que creemos en Dios en el 95% de la población. Un 5% es ateo, pero todo ese 95% decimos tener a Dios, y el 90% o el 85% está destruido como si no tuvieran a Dios. No hablan de Dios, no estudian a Dios, no conocen los atributos de Dios, no conocen la palabra de Dios, no viven para hacer la palabra de Dios en su vida y sus familias, no glorifican a Dios en su trabajo, en su escuela y en todas partes, porque dicen que son hijos de Dios o porque dicen que creen en Dios. Eso no es salvación y eso es condenación al morir. Sean buenas personas ante los humanos, eso no importa, porque todos somos pecadores, todos necesitamos la salvación en Cristo. Entonces los que son guiados realmente por el Espíritu de Dios mantienen abrazada la promesa, porque el mismo Espíritu es la promesa, son las arras de esa posesión adquirida y esa salvación ya entregada, que no se pierda. Dice Gálatas 5:18, si son guiados por el Espíritu Santo, ya no están bajo la condenación de la ley, porque la ley se dio, la Biblia se dio, los mandamientos se dio para acusar a los hombres que somos pecadores de avariciar, de robar, de mentir, de lujuriar, de tantas cosas, Para eso se hizo la Biblia, Dios la envió para que nos demos cuenta de nuestra condición, que necesitamos de su Espíritu, que necesitamos de su verdad,
para vivir en consecuencia en santidad y ser hijos de Dios y irnos con Él a la eternidad al morir. En pocas palabras, la salvación no fue un sacrificio en la cruz y ya nos dio un pase para el cielo automático porque la iglesia dice que ya, porque me bauticé, ya soy del reino de Dios. No, si yo nací de nuevo del Espíritu, tengo que dar testimonio de ser espiritual, tengo que dar testimonio de ser de Cristo. Y no porque la iglesia te dice que ya por tener sacramentos eres de Cristo. Es mentira, es mentira. Tu misma vida sabes que es mentira, aunque creas que Él existe. El diablo sabe que existe Dios y el diablo dice la Biblia que tiembla y huye cuando oyen de Dios. Nosotros sabemos que vive Dios y que es poderoso y pecamos y nos estamos riendo. Oímos chistes de doble sentido y nos reímos. Vemos a comediantes en la televisión y nos estamos riendo. Nos comemos a la gente, el vecino, el primo, el tío, la primo, el cuñado. Nos los comemos. Y ahí está la carne disfrutando la comida de ellos, o sea, hablando mal de ellos, juzgando sus malas obras y decimos que tenemos a Dios. Y no temblamos como los demonios, no huimos de la presencia de Dios y decimos que lo tenemos, porque es una gran mentira, no lo tenemos y vivimos así. Ningún sacramento mete a Dios, ninguna iglesia mete a Dios a un corazón. Es Cristo el único que puede redimirnos, es Cristo el único que puede llevarnos al Padre, es el Padre el único que nos puede presentar a Cristo para que nos arrepintamos, es el Espíritu Santo el único que nos puede convencer de nuestro pecado para recibirle. Dice Gálatas 5, 22 y 23, el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, benignidad, fe, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si eres guiado por el Espíritu de Dios, eres hijo de Dios. Si tienes el sello del Espíritu de Dios, vives en consecuencia en santidad, cuidando esa promesa. Entonces, los frutos de Dios están en tu vida. Tú eres una persona que vive, a pesar de tantas dificultades, confiado, alegre, con gozo. Es una persona de amor, sabes amar hasta los que te odian. Eres una persona de paz, te hacen violencia y tú sigues dando paz. Eres una persona paciente con todos. Eres bueno, eres bondadoso. Tienes fe para, a pesar de tus pruebas, tus adversidades y las injusticias, permanecer fiel a Dios. Eres manso. Tu templanza es que tienes un carácter fuerte para soportar lo que venga y no te muevas de la fe en Cristo. Contra ese tipo de carácter, que es hacia la perfección que Dios nos lleva a parecernos a Cristo, no hay ley que nos condene de pecadores. Ese es un cristiano que está creciendo en Cristo. Ese es un cristiano que está cuidando la promesa de salvación. Es un cristiano que abraza la salvación, que es promesa para vencer hasta el fin y obtener así la corona de la vida que ya se nos entregó, pero la podemos dejar tirado en la peregrinación. La podemos dejar tirada en esta vida, aunque se nos haya entregado una vez. Hay que estar atentos. Dice Romanos 5:20, porque la ley se introdujo para que el pecado abundase, lo que estamos hablando, pero cuando el pecado ya abundó, que todo el mundo sabe que es pecador por la Biblia, sobreabundó la gracia. Tenemos esperanza en Cristo. Dice el libro de Juan que gracia sobre gracia recibimos de Cristo todos los días. Entonces yo necesito estar unido a la vid verdadera que es Cristo. Todos los días una relación personal profunda con Él y su palabra, para que entonces esa gracia esté llegando en mí y esté venciendo el pecado que mora en mí, que lo tengo ahí limitado, amarrado, sostenido, y no darle yo a los apetitos de la carne placer. Romanos 6:14 dice, porque el pecado ya no se enseñorea de ustedes, pues no estás ya bajo la condenación de la ley, estás bajo la gracia de Jesucristo que todos los días estás recibiendo para vencer el pecado, para que la ley ya no nos condene. Pecador, mentiroso, sigues con lujuria, sigues con lascivia, sigues engañando, sigues siendo desleal, sigues siendo chismoso, sigues siendo avaro, sigues siendo... no acabamos. No, todo eso se va en Cristo, eso éramos antes, en Cristo somos nuevas criaturas y estamos creciendo en ese carácter de Cristo. Si no, no te creas de tu iglesia, no te creas de tus sacramentos, no te creas de tu confianza, vas directo al infierno. Y predicamos porque Dios nos salvó y muchos se han ido engañados con esperanzas ilusorias que los llevan al infierno. Por eso estamos predicando, aunque no les agrade a muchos. Juan 1:16 dice,
porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia sobre gracia. Todos los días tomamos de Cristo gracia, en oración, en su presencia, lo adoramos, lo alabamos, oramos a Él, apartamos, nos escondemos en la habitación, apartamos tiempo en la mañana, tarde, noche. Eso nos va llenando de gracia, gracia. Leemos su palabra y leemos su palabra y leemos su palabra todos los días y nos sigue dando gracia y gracia. Dice Juan 15:5, yo soy la vid y ustedes, dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La clave aquí es que todos decimos que estamos en él, todas las religiones, pero dice, y yo en él. Entonces el que Cristo esté en un ser humano, el Espíritu Santo esté en un ser humano, se debe ver la mansedumbre, la paz, el amor, la bondad, la templanza. Se debe ver la verdad, la justicia, la santidad. Si no, están en una religión con mentiras, en falsas esperanzas. Y ya por último, te voy a dar un mapa. En el libro de Apocalipsis, nuestro Señor Jesucristo dice claramente a 7 iglesias que están en Asia Menor al final del siglo I, ya cuando estaba por morir el apóstol Juan a sus 90 y fracción de años. Dios le da la revelación del libro de Apocalipsis, y en el capítulo 2 y 3 habla de 7 iglesias que están en Asia Menor, que nos deja un ejemplo Cristo, cómo en pocos años se puede contaminar la iglesia de Cristo con falsas enseñanzas, con falsos predicadores, con falsas doctrinas, con Satanás que se meta ahí mismo al púlpito, como le sucedía a varias iglesias en Asia, para que entendamos que no es una organización religiosa la que va a salvar a través de los siglos. Se puede contaminar cada iglesia, si lo permitimos. Entonces es importante entender que por eso la salvación es personal, aunque sí tenemos que permanecer en una iglesia, y cada quien tiene que dar cuentas individualmente, por eso cuidarla. Pero en estos, te voy a dar 7 versos de Apocalipsis de estas 7 iglesias, cómo Dios ratifica que la salvación que no nos costó nada y ya nos la entregó, que ya tiene un lugar en el cielo para nosotros, una posesión ya adquirida, que ya tiene un lugar celestial para la eternidad con nosotros en Cristo, que ya la recibimos, que ya puso su espíritu y su sello. Yo tengo que permanecer fiel hasta el fin, vencer toda tentación, vencer toda lucha, toda prueba, todo ataque, hasta el fin, creciendo en salvación cada año, pareciéndome cada vez más a Él, vivir solo para Él, el resto de mis días, como peregrino y extranjero en un mundo que atrae muchas cosas y me pueden desviar de la fe, para entonces sí recibir la promesa que Dios me dio estando aquí y recibirla ya. Dice así, el que tiene oído, óigalo, dice Apocalipsis capítulo 2, verso 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no a la iglesia, a las iglesias. No a la una sola iglesia que es una organización mundial y que es la que fundó Cristo y la única, no. Cristo funda iglesias en todo el mundo, en todas las colonias, en todos los estados, funda iglesias. Ahí forma un cuerpo de Cristo y todas ellas forman el cuerpo universal de Cristo, sí. Pero yo no puedo usar mis dones en la iglesia de Chicago, yo no puedo usar mis dones en la iglesia de Nicaragua, en la iglesia de Rusia, en la iglesia de Checoslovaquia, en la iglesia de Francia, en la iglesia de Holanda, en la iglesia de Estados Unidos. Yo no puedo usar mis dones porque participo en un cuerpo que es la iglesia en mi colonia, ahí en la esquina donde tenemos nuestra congregación. Ahí participo con los dones del Espíritu Santo que me dio para edificarnos unos a otros, y todos los demás tienen dones del Espíritu y nos edificamos. Cristo da ministerios a varios y todos los ministerios edifican a ese cuerpo, no al cuerpo de la colonia de enfrente. Ellos tienen allá a Cristo, son hermanos nuestros, también Dios está haciendo una obra ahí, y los que tenemos al Espíritu Santo, como dice la Biblia, sabemos quiénes son del Espíritu Santo también, sabemos qué obra está haciendo el Espíritu Santo a la esquina, a la vuelta, en la otra colonia de enfrente. No importa cómo se llame el templo o cómo se llame la congregación, la Roca Eterna, el Salvador Divino, el Hijo de Dios, el Monte Oreb, como le pongan, no importa, pero si el Espíritu Santo está ahí, nosotros nos damos cuenta por el mismo Espíritu que somos hermanos. Pero yo no soy del cuerpo de Cristo en la congregación, soy de una iglesia local. Por eso aquí dice él, a las iglesias, no a una sola iglesia mundial
que se estipuló por Constantino en el siglo III. No, se te fue deteriorando las doctrinas originales, metieron sacramentos y mandamientos de hombres. Por eso, aunque sean los que más creen, el cristianismo más grande es ese: no hay libertad del pecado en las familias, porque no es verdad esa religión. Dice Apocalipsis 2:7, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no es el que se haya bautizado y confirmado, no. El que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Si no vencemos, estamos dejando la promesa de salvación en la corona de la vida eterna en un lado tirada, por andar divirtiéndonos en el mundo, por andar de paganos, mundanos, pecadores, por no meternos a llenarnos de la gracia todos los días de Dios, por no leer su palabra y llenarnos de su verdad todos los días que nos limpia el espíritu y nos da conocimiento, crecimiento y entendimiento. Entonces, no nos parecemos a Cristo, seguimos iguales todos los años. Lo que nos está llevando es hacia la condenación. Por eso, el que venciere las tentaciones de ser tan comodino, perezoso espiritual, el que venciere todo lo malo, dice, a él le voy a dar en el paraíso de Dios del árbol de la vida. Apocalipsis 2:11 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, muchas iglesias, a las iglesias. Al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Dice la Biblia en Apocalipsis que la segunda muerte es cuando se hace el juicio final y todos los que no quisieron obedecer al Padre, todos los que no quisieron obedecer el Evangelio, todos los que no quisieron vivir en santidad glorificando aquí a Dios, serán echados al lago de fuego. Esa es la segunda muerte eterna. Se van a estar quemando en un lago de azufre y de fuego encendido por la eternidad. Es terrible. Entonces dice que a él no lo va a echar al que venciere. Entonces se trata de vencer en el cristianismo, vencer. No ser un comodito lleno de religiosidad y creencias y de sacramentaciones y ideas. No, hay que vivir en santidad, dejar de hablar mal, de pensar mal, de juzgar. Y solo eso lo hace el Espíritu Santo en un ser humano, que son las arras, que es obviamente el sello de la posición adquirida en Cristo. Dice Apocalipsis 2:17, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré de comer del maná que está escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita estará escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe nada más. Nos va a poner un nombre nuevo como hijos de Él, nos va a dar un nuevo. Por ejemplo, hay muchos nombres de ángeles. Vamos a tener un nombre de ángel que nos va a dar especial y particular a cada hijo de Dios. Vale la pena esforzarse, vale la pena vivir en santidad, vale la pena renunciar a este mundo, vale la pena vencer en Cristo con la ayuda de Cristo para recibir la salvación. Dice Apocalipsis 2:26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre todas las naciones. Porque 1000 años se va a venir a gobernar la iglesia con Cristo, 1000 años. Dice Apocalipsis 3:5, al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no voy a borrar su nombre en el libro de la vida, y lo voy a confesar su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles, los ángeles del Padre, obviamente, de todos los ángeles del cielo, y delante del Padre de todos los espíritus, Jehová de los ejércitos. Dice Cristo que el que venciere, él no... Pero fíjense lo que dice aquí que es clave. Será vestido de vestir, dice, no lo borraré del libro de la vida. ¿Qué está diciendo Cristo? O sea, seamos honestos con nosotros. ¿Qué nos está diciendo Cristo? Que sí se pueden borrar del libro de la vida. Alguien que ya está inscrito en el libro de la vida, se puede borrar del libro de la vida. Si no, no diría, y no lo borraré. Porque si hay quienes sí los borra, y no lo borraré, y sí lo va a vestir de vestiduras blancas, y sí se lo va a presentar al Padre. Este es mi hijo, este fue mi siervo, este sí me obedeció, este sí anduvo tomando la cruz todos los días y anduvo conmigo, este sí renunció a su pecado, este sí se llenaba de gracia para vencer su pecado todos los días, él sí fue fiel, pásale siervo. Y entonces nos presentará al Padre y los ángeles nos dirá, él sí es de los míos. Pero no los borraré, porque sí está borrando y borrando Cristo a los infieles, cristianos infieles.
Si no vives en santidad es porque no estás en la verdad, ni siquiera tienes oportunidad de crecer en salvación. Ni siquiera tienes la promesa todavía de salvación en ti. Tienes una falsa promesa de una iglesia, sacramentos de una iglesia que son mentira. Y estás en riesgo de condenación, hay que escapar de eso. Dice Apocalipsis 3:12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Escribiré en él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El nuevo nombre de Jesucristo, el nuevo nombre en la nueva Jerusalén, una columna en la presencia de Dios, el que venciere. Vamos a estar por siempre en la eternidad delante de Dios, alabándolo, adorándolo, bendiciéndolo. Dice Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Nos está invitando, por eso dice Efesios, que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, con Él. Lo debo estar disfrutando si soy en Cristo y si recibí a Cristo, si en verdad mi iglesia lo metió en mí, si en verdad los sacramentos de mi iglesia lo hicieron que se metiera en mí, yo tengo que estar viviendo como un hijo de Dios del cielo, lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios, lleno de santidad, de justicia, de verdad, dejando lo mundano, lo pagano, borracheras, malas palabras, todo eso que son testimonio que no lo conozco, no lo tengo, nomás sé que existe, sé que la iglesia dice que me lo metió, pero es mentira, no hay fruto. Dice Apocalipsis 22:7 por último, al que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios, y él será mi hijo por la eternidad. Y él será mi hijo por la eternidad. Este es un mapa que entendamos que la salvación es un hecho, se nos regaló completa. ¿Qué voy a hacer con ella? En pocas palabras te voy a hacer una ilustración. Dios viene, se hace hombre, vive 33 años en perfecta obediencia al Padre en santidad, en justicia, le hacen daño, lo lastiman, lo desprecian, lo matan, lo crucifican y todo, y Él sigue amándonos a todos, sigue dando testimonio de su amor, sigue dando testimonio de su carácter como humano, bondadoso, humilde, sencillo, con templanza, con verdad, con justicia, o sea, todos los atributos del Espíritu Santo que se formaron ya en Él como humano, y de que eso nos está formando todos los días. Y esa salvación que le costó bastante dolor y sufrimiento, es para que ahora podamos entrar en su presencia con el Padre y llenarnos de su Espíritu, y nos entrega una salvación completa, así cuando nos convertimos y nos la entrega. Y nos dice, ¿qué vas a hacer con ella? Entonces, las iglesias de mentiras, las falsas doctrinas de mentiras nos dicen que ellos tienen el control de esa salvación. Que ellos, sí, es con un mediador, con Cristo, sí, es con Cristo y Dios Padre, y nos dicen, pero que ellos la controlan, tienen el poder como iglesia de controlarla. Yo te la entrego a ti porque te bautizaste conmigo, te confirmaste y primera comunión, yo te la entrego a ti. Tú te hiciste, nomás guarda los sábados, yo te la entrego a ti. Nada más tú te vas a salvar porque nada más crees en yo sé en mí también. Y creen que pueden manejar la salvación como ellos creen. No. La salvación nos la entrega a Cristo, en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón. Desde el momento que su sangre nos limpia toda la maldad y pecado que traíamos desde niños, al momento de convertirnos ya a Él, y que quita todo ese peso interior de sentirnos mal, de sentirnos gente mala, de sentirnos traumados, frustrados, acomplejados desde niños. Nos libera. Desde ahí sabemos que somos libres, que somos limpiados en nuestro interior, que nos quita todo daño que nos hicieron desde niños. Nos hace libres. Desde ahí sabemos que es poderoso. Por eso le decimos gloria a Dios, alabanza. No lo decimos por repetir algo o por hacer un canto. Lo repetimos porque nos nace del Espíritu gritarle, alabarlo, bendecirlo, porque nos ha hecho libres y nos sigue libertando y nos sigue dando maravillosa gracia para seguir creciendo en Él. Y entonces no es que esa salvación ya me la entrega a mí y luego me diga a Él, déjate la cuido, mijito, aquí en el cielo, mira, aquí se la voy a poner en la mesa donde va a ser las cenas del boda de Cordero, aquí tengo su sillita, aquí le dejo su corona de salvación, aquí le dejo todo el paquete de salvación que ya le entregué. Haga lo que quiera en la tierra, mijito. Usted a veces búsqueme y a veces no me busque.
vaya al culto, no vaya al culto, lea la Biblia, no lea la, obedézcala o no la obedezca. No, pues siga usted con los deleites de la carne y el mundo y diviértase lo que quiera, mi hijo o mi hija, haga lo que usted quiera. Yo aquí tengo su salvación guardadita. Eso es lo que te venden las religiones, que ellos tienen el poder de entregarte la salvación, que no es cierto, y, en sacramentos, que no es cierto. Y segundo, que ellos te la aseguran que cuando te vayas vas a entrar al cielo, porque ellos son ellos. Ellos pueden inventar un purgatorio y pueden inventar una intercesión allá de que te sacan del infierno y te meten al cielo y pueden inventar todo lo que quieran. Nada que ver con la verdad. Por eso no hay santidad y por eso no hay crecimiento en santidad en la gente. No hay ahí verdad, no hay ahí Espíritu Santo, por más que se hable de él y se crea que sí. Debe de ser la gente llena de santidad, llena de verdad bíblica y no de verdad de iglesia, ni verdad de los años que hicieron las demás iglesias, cuando Dios dijo que solo sus apóstoles escribirían la verdad y no agregáramos nada. Entonces esa salvación no es así que Cristo la dejó allá, hagan lo que quieran, mi hijo, y al cabo ya está salvo. No, es que esa salvación, yo traigo como una promesa, traigo que penetre como un ancla en mi alma la presencia de su Espíritu. Y tengo que avivar esa presencia. Y tengo que avivar esa comunión con Dios. Y tengo que avivar esa comunión con el Padre y con el Hijo, solamente con nadie más del cielo, para una relación personal, profunda, diaria, su palabra, para crecer en salvación en verdad. Y entonces, cuando parte de aquí lleno de santidad y glorificando a Cristo todos los días, Él me entregará y me dirá, mira, aquí está tu salvación. Fiel siervo, pásale. Como fuiste en lo poco fiel, en lo mucho te pondré. Y esperamos recibir eso todos. Y seguimos, como dice el apóstol Pablo, peleando la carrera, porque todavía no he llegado y todavía no he alcanzado. Y así es la vida de un cristiano. Sigo peleando la buena batalla. Mientras esté aquí, sigo peleando contra mi pecado. Sigo peleando buscando a Dios, buscando su palabra, su voluntad, tratando de humillarme y buscarle para poder no perder tan grande regalo y tan grande salvación. Muy bien. Espero que encuentres a Cristo y seas libre de lo que tú crees, para que escapes de engaños y no recibas una gran, terrible sorpresa al morir, sino que te vayas con Cristo en santidad, glorificando su nombre desde aquí, con la certeza de esa salvación, que es una gran promesa de Dios para todos los que están en Cristo. Padre, te damos gracias por la enseñanza del día de hoy. Ayúdanos, Padre, a valorar tu salvación, a cuidarla, a protegerla, a permanecer fieles y tú nos ayudas a preservar, pero de nosotros depende hacerlo y no ser tibios, no ser cómodos. Y ayuda, Padre, a todos los que están engañados y confían en su iglesia y su religión, que se puedan dar cuenta que van directo al infierno si no se arrepienten y te buscan, para que entonces sí reciban a Cristo en espíritu y en verdad y puedan conocerte, amarte y servirte. En el nombre de Jesús te doy gracias por la enseñanza, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga. Hasta la próxima.